Muy buenos días, ministros, compañeros, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo unos momentos de compañerismo alrededor del programa de Dios correspondiente a este tiempo final y así viendo en qué parte del programa de Dios, en qué etapa del programa de Dios estamos nosotros viviendo y así viendo también cómo trabajar en el programa de Dios, en la etapa que nos corresponde a nosotros en este tiempo final y viendo también el territorio donde esa etapa del programa de Dios se está llevando a cabo. En Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5 nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas y bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí podemos ver el ministerio de Melquisedec en el templo que está en el cielo, así como el ministerio del sumo sacerdote en medio del pueblo hebreo era visto en el templo que tenía el pueblo hebreo, primeramente el tabernáculo que construyó Moisés y después el templo que construyó Salomón. En esos templos estaba el sumo sacerdote y era el que entraba al lugar santísimo porque no lo podía hacer otro sacerdote desde que Dios lo estableció. Así pues nadie podía llevar esa sangre sino el sumo sacerdote, y el incensario solamente el sumo sacerdote era el que podía tomarlo con esas brasas encendidas en el día de la expiación y pasar con él al lugar santísimo y echar el incienso molido dentro del incensario, y ahí al quemarse el incienso se levantaba una nube de humo que cubría todo el lugar. Allí el propiciatorio se levantaba así porque el sacerdote entraba y se paraba frente al propiciatorio, frente al lugar del arca, y Dios estaba en medio de los 2 querubines de oro sobre el propiciatorio. O sea que esto se efectuaba en la presencia de Dios. Y ahora aquí en el cielo, cuando se abre el séptimo sello, vean ustedes, algo grande ocurre en el cielo. El sumo sacerdote en la tierra, cuando terminaba de hacer la labor con la sangre de la expiación, luego al final era que
tomaba el incensario de oro. Vamos a ver, Levíticos, vamos a ver si nos habla de esto. Capítulo 16. Y vamos a ver si Miguel tiene una concordancia por ahí también. Aquí en este mismo capítulo está. Dice, capítulo 16, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entraron en el santuario, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y para la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que es para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Aquí vemos que entra primero con el incensario y lleva la sangre también, o sea que lleva las 2 cosas. Y luego he colocado el perfume, es que luego tiende la sangre así, dice, tomará luego la sangre del becerro y la rociarás con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación. Para eso pues tiene que salir. ¿Ve? Entra, después sale para degollar el macho cabrío y después vuelve a entrar. Para esto, él tenía que estar entrando y saliendo al lugar santísimo, y por consiguiente tenía que pasar del lugar santísimo al lugar santo y del lugar santo al atrio, donde tenía que degollar allá el macho cabrío para llevar luego la sangre de la expiación. O sea que es el día en que el sumo sacerdote tiene más trabajo. Todo ese día está trabajando. Y para que no falle en lo que él estará haciendo,
él tiene que estar toda la semana antes de hacer esa labor, toda la semana antes de ese día, tiene que estar en el templo también trabajando. O sea que él viene al templo y se queda en el templo y duerme en el templo todos esos días anteriores, digamos una semana antes, y ahí tiene él que estar llevando a cabo todas esas labores para que así, cuando le toca el día más importante, él sepa lo que tiene que hacer. No vaya a cometer un error, porque si comete un error ese día, días del mes séptimo, la reconciliación con el pueblo hebreo y para el pueblo hebreo no se lleva a cabo, porque tiene que ser hecho bien hecho. Y no le puede ni añadir ni quitar a lo que ya Dios ordenó que tiene que hacer. Así es que durante toda esa semana el sacerdote estará trabajando, haciendo todos esos sacrificios que tienen que hacer durante toda la semana, para que así el sacerdote esté bien entrenado para ese día. No se le haya olvidado algo, no vaya a omitir algo, porque entonces Dios no acepta esa labor de la expiación del día 10 del mes séptimo. Hay libros hebreos que hablan acerca de ese día y dice que le toman un juramento. Ese jurar al sacerdote, sumo sacerdote, que él hará todo en la forma que está establecido. Porque de esa labor depende todo el pueblo. Depende la reconciliación del pueblo con Dios. Dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y les esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. ¿Cuál es ese altar, Miguel? ¿No es el altar de oro que está delante de Dios? Delante del altar del incienso, ¿sí? El altar de oro, de donde él toma las brasas y las coloca en el incensario. Cuando él sale de hacer la expiación allá, de colocar la sangre dentro del lugar santísimo, luego él viene con sangre todavía, saliendo del lugar santo, viene todavía con sangre el sumo sacerdote y coloca sobre el altar de oro, que es el altar del incienso, y luego miren lo otro que hace. O sea que viene con la sangre, primero entró con la sangre, ¿y de dónde la llevó? Del atrio la pasó por el lugar santo, y del lugar santo pasó al lugar santísimo, pero no había hecho nada con esa sangre.
ni en el lugar santo, ni en el atrio, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo. Porque la labor con esa sangre comienza ¿dónde? En el lugar santísimo, y luego que termina allí, luego lleva una labor allí en el lugar santo sobre el propiciatorio o sobre el altar del incienso, que es el altar de oro. Vean ustedes. Ahora dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación. ¿Cuál es el tabernáculo de reunión, Miguel? Pero el lugar santísimo es el tabernáculo del testimonio. Entonces, en el lugar santo, ahí pues los sacerdotes, ahí ministraban los demás sacerdotes, pero ahí ahora no hay nadie. Y vamos a ver, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión. Y vamos a ver si en el... Recuerde también que estas tres partes también representan dispensaciones. Hay dispensaciones que corresponden a cada parte de el templo. Por ejemplo, al lugar santo, pues la dispensación es la dispensación de las gracias. Al lugar santísimo, pues la dispensación es del reino. Y el atrio, pues todas las demás dispensaciones anteriores. O sea, las dispensaciones anteriores a la de la gracia, que son la ley, la de la promesa, la del gobierno humano, la de la conciencia y la de la inocencia. Todas esas otras entran, o sea, corresponden a esa parte del templo de Dios, como el templo siendo construido con seres humanos. Ahora vamos a ver aquí. Vean que está pasando al lugar del lugar santo, saliendo y está saliendo con sangre, el sumo sacerdote. Dice, saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá sus dedos y pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después
y, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera, el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después pondrá, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Vamos a buscar otro lugar. Vamos a ver. Ver lo que dice Scofield aquí. En la explicación aquí dice, desde el punto de vista de las dispensaciones, esto es todavía futuro para Israel. El sumo sacerdote está todavía en el lugar santísimo. Cuando él salga para manifestarse a su pueblo, ellos serán convertidos y restaurados. Romanos 11, 23 al 27 y Zacarías 12, 10 al 12 y Zacarías 13, 1 y Apocalipsis 1, 7. Mientras tanto, los creyentes de la presente dispensación entran como sacerdotes. Primera de Pedro 2, 9. En el lugar santísimo donde él está. Hebreos 10, 19 al 22. Aquí vean ustedes cómo estas cosas que hacía el sumo sacerdote allá eran tipo y figura de lo que Cristo estaría realizando en el templo de Dios en el cielo. Y ahora miren ustedes cómo cuando el sumo sacerdote murió en la cruz del Calvario, tomó su sangre y entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo, porque él es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Él es el que ha ministrado siempre en ese templo, aun cuando los hebreos ofrecían a Dios sus sacrificios por el pecado, los cuales eran esos animalitos, pero para todo eso que hacían acá en la tierra, ser efectivo delante de Dios, en el templo que está en el cielo, está Melquisedec llevando a cabo su labor como sumo sacerdote del templo que está en el cielo. O sea que ellos dependían del sumo sacerdote del templo que está en el cielo, el cual también estaba en la luz de la Shequina en medio de ellos, allí en el tabernáculo, en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Y ahora, miren ustedes cómo luego para la dispensación de la gracia entrar de lleno, como Cristo con su propio sacrificio hizo posible su entrada y ministerio en una nueva dispensación como él lo tenía programado ya, y no se ha tenido templo terrenal aquí en la tierra en medio del pueblo hebreo, y
Dios no ha estado tratando con el pueblo hebreo, porque con el pueblo hebreo Él estuvo tratando, pero el pueblo hebreo tenía que tener el templo y desde su destrucción ya el pueblo hebreo no ha tenido templo y el pueblo hebreo rechazó la venida de Melquisedec, la venida del rey de paz y rey de Israel y sacerdote del templo que está en el cielo. Al rechazarlo, pues miren, todos los sacrificios que ellos podían realizar, no tenían quien interviniera para que esos sacrificios fueran efectivos delante de Dios, porque ¿cómo van a llegar delante de Dios si no tienen a Melquisedec, que es el que ministra en el templo que está en el cielo? Y ahora Dios no quiere sacrificios de animalitos y el pueblo hebreo queda sin templo, sin sacrificios de animalitos, y por cuanto no recibió a Melquisedec, el cual ofreció el sacrificio perfecto, el sacrificio de su propio cuerpo en la cruz del Calvario, en expiación por el ser humano, para limpiar al ser humano de todo pecado y reconciliarlo con Dios. Vean, el pueblo hebreo ha estado sufriendo grandemente y lo triste es que no sabe por qué. No sabe por qué, porque estuvo ciego al cumplimiento de la primera venida de Cristo. Pero por cuanto todo obra para bien en el programa de Dios, obró para bien para los gentiles, porque Dios colocaría en medio de los gentiles a sus hijos, sus primogénitos, los cuales enviaría sus almas a la tierra a vivir, en la tierra en carne humana, aunque sería por medio de carne nacida a través de un hombre y de una mujer, y por consiguiente sería un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y por consiguiente también tenían que recibir un espíritu del mundo, y vendrían en esa situación, y estarían viviendo en esta tierra en sombra de muerte, en tinieblas y sombras de muerte, estarían viviendo aquí en la tierra, pero Cristo es nuestra luz. Y por eso Él resplandece y le alumbra el camino a todos los hijos e hijas de Dios y les muestra ahora el sacrificio de la expiación por el pecado para nuestra reconciliación con Dios. Ya no nos muestra que tenemos que ir o estar en Jerusalén para ofrecer allí el sacrificio, porque ya ese sacrificio fue ofrecido allí en Jerusalén, fue sacrificado allí. Pero ahora no importa dónde la persona se encuentre, él mira hacia Jerusalén, donde era ofrecido el sacrificio, y ve que en Jerusalén, 2000 años atrás, fue ofrecido el sacrificio por el pecado, nuestro amado Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y Él llevó nuestros pecados. Y cuando nosotros miramos en esa forma hacia Jerusalén para ver el sacrificio por el pecado, a Jesucristo crucificado, estamos mirando en y con fe para obtener así nuestra reconciliación con Dios, para que así nuestros pecados sean quitados y seamos reconciliados con Dios. Y así recibir su espíritu y ser restaurados, ser reconciliados con Dios espiritualmente en nuestro interior, obteniendo un cuerpo teofánico que está reconciliado con Dios, porque es un cuerpo eterno y glorificado, pero un cuerpo eterno de la sexta dimensión. Y luego para el día posterior tenemos la promesa que físicamente la parte física también será reconciliada con Dios al recibir la adopción, que es la transformación de nuestro cuerpo. Ahora, todo eso depende del sumo sacerdote Melquisedec y su labor que él lleva a cabo.
y él lleva a cabo esa labor en el cielo con la sangre que él derramó el día de su crucifixión. Vean ustedes, él, así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo el día de la expiación y no salía hasta que efectuaba toda la labor de la reconciliación del Israel terrenal con Dios. El sumo sacerdote del templo que está en el cielo no puede salir del lugar santísimo y no puede terminar sus labores en el lugar santísimo hasta que no haya reconciliado a todos los hijos e hijas de Dios, hasta que no haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios y se haya hecho efectivo el sacrificio de Cristo en la vida de la persona y haya la persona lavado sus pecados en la sangre de Cristo y haya recibido el Espíritu de Cristo. Y cuando haya entrado hasta el último de los escogidos, entonces ya Cristo saldrá del trono de intercesión. Pero recuerden que cuando Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 5, y el anciano le había dicho a Juan que era un león, no llores, Juan, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, o sea, ha prevalecido para tomar el libro y desatar sus 7 sellos. Y cuando Juan miró, vio un cordero como inmolado, o sea, todo ensangrentado. Y ahí Juan ni vio un león, ni vio un cordero, sino al Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, y también es el Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz del Calvario, pero que está representado tanto en el Cordero como en el león. Y ahora estaba todo ensangrentado, porque Juan dice, vi un cordero como inmolado. Y ahora vean ustedes que todas esas cosas están relacionadas con lo que el sumo sacerdote hacía allí en el lugar santísimo para así obtener la reconciliación del pueblo hebreo con Dios y esté restaurado ese día el pueblo hebreo a Dios y con Dios. Ahora, Cristo saldrá del trono de intercesión para hacer el reclamo de todo lo que él ha redimido con su sangre, y por eso él toma el libro, el título de propiedad, para abrirlo y hacer su reclamo. Y en Apocalipsis capítulo 8, donde leímos, cuando fue abierto el 7º sello, ahí en el templo de Dios en el cielo, encontramos a un ángel ministrando, y al ver nosotros que toma el incensario, vamos a ver. Y al ver que este ángel toma el incensario de oro, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.
Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora vean, ¿quién era el que tomaba el incensario? En el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote y entraba con él al lugar santísimo y echaba el incienso dentro del incensario, el cual tenía los carbones encendidos, que eran carbones que había tomado del altar del incienso, y lo llevaba consigo el incensario al lugar santísimo, echaba el incienso dentro del incensario, y ahí, ante la presencia de Dios, ante el arca del pacto, el humo subía del incensario y cubría todo el propiciatorio. Y aquí, eso que el sumo sacerdote hacía, miren lo que aquí representa. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos, que contiene la petición de la resurrección en cuerpos eternos. Pues todos los santos han orado por la resurrección, los que han partido, y nosotros los que vivimos por nuestra transformación, por nuestra reconciliación física con Dios, para así ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Ven? Pues todo lo que hacía el sumo sacerdote allá en el lugar santísimo era para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y cuando llevaba el incensario y echaba el incienso dentro del incensario, allí frente al altar, frente al arca del pacto. Ahora vamos a ver algo aquí. En el capítulo 5 de Apocalipsis, versos 8 en adelante, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver por aquí. Copas llenas de incienso, que son, ¿qué? Las oraciones de los santos. Y allá en Apocalipsis capítulo 8, vean ustedes, ahí en Apocalipsis capítulo 8 es donde les añadido mucho incienso a las oraciones de los santos. Y la labor de hacer que esas oraciones de los santos llegue a la presencia de Dios
es el que toma el incensario de oro y coloca mucho incienso dentro del incensario de oro y sube hasta la presencia de Dios. Ahí Melquisedec, el sumo sacerdote del orden del templo que está en el cielo, miren toda la labor que hace allá en el cielo para la reconciliación de todos los hijos e hijas de Dios. Sin que esas cosas sucedan en el cielo, la resurrección de los muertos en Cristo y transformación nuestra no puede venir. Ahora, todo eso está bajo el misterio del séptimo sello, el cual cuando fue abierto en el cielo, causó silencio como por media hora. Como por media hora causó silencio en el cielo. Ese es el misterio grande que en el mismo día de la expiación ocurría en medio del pueblo hebreo cuando el sumo sacerdote estaba en sus labores de sumo sacerdote. Vean ustedes, había cierto momento en donde era un silencio por completo, porque de lo que hacía o realizaba el sumo sacerdote dependía la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y eso era cada año. Y ahora todas esas cosas que el sumo sacerdote hacía son las que Cristo haría en el cielo, en el templo, que está en el cielo para nuestra reconciliación con Dios. Ahora podemos ver que con la salida del sumo sacerdote, la victoria de la labor de redención era manifestada. Y el pueblo hebreo se gozaba cuando veía al sumo sacerdote que terminaba sus labores y salía. Dicen escritores hebreos acerca del momento en que el sumo sacerdote salía, que hablaba también el nombre de Dios fuera donde ya habían personas. Pero vean el nombre de Dios, ¿dónde estaba? Estaba dentro, sobre el propiciatorio. ¿Y dónde más estaba el nombre de Dios? En la frente del sumo sacerdote, en una laminilla. Allí estaba. Era el que entraba al lugar santísimo porque era el que tenía el nombre del que estaba dentro del lugar santísimo. Y era el que lo representaba. Por lo tanto, estaba tanto en el atrio efectuando el sacrificio, como también estaba en el lugar santo y como también estaba en el lugar santísimo. O sea que ministraba en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Cristo, vean ustedes, ha ministrado en el atrio en su primera venida y efectuó el sacrificio por el pecado. Ha ministrado en el lugar santo, hablando de la iglesia como templo espiritual. Durante las 7 edades ha ministrado en el lugar santo, ha estado pasando con la sangre y ahora para el día postrero estará ministrando en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y él estará reflejando todas las cosas que tiene el templo de Dios en el cielo, en el lugar
Santísimo. Y es ahí en la etapa de la edad de la piedra angular correspondiente a la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde Cristo completará su labor como sumo sacerdote para la reconciliación física también, la parte física, la parte de la transformación de nuestro cuerpo para obtener el cuerpo eterno. Él completará todo lo que tiene que Él realizar allá en el cielo, para que así nosotros podamos ser transformados en los que vivimos cuando los muertos en Cristo resuciten. Ahora tenemos un sumo sacerdote en el templo de Dios en el cielo. Ese es el que lleva a cabo la obra para nuestra reconciliación con Dios. Ya espiritualmente estamos reconciliados, tenemos la reconciliación en el Espíritu, porque nos ha dado un cuerpo teofánico y pronto nos dará el cuerpo físico eterno, y entonces la parte física también estará reconciliada con Dios. Nuestro cuerpo físico será un cuerpo reconciliado con Dios, porque será un cuerpo eterno y glorificado, sin pecado y sin rasgos del pecado, porque no será un cuerpo que vendrá por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino por medio de creación divina. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, y hay cosas ahí que Dios nos permite comprender, pero hay otras cosas que quedan sin ser dadas a conocer al pueblo, sino hasta que llegue ese momento. Vamos por eso en cuanto al conocimiento de Dios y su programa, caminando en una forma progresiva. En un solo momento la persona no puede obtener el conocimiento de todo el programa de Dios y lo que Él está realizando. Necesita la persona tiempo para ir creciendo en conocimiento de todo el programa de Dios. Todavía hay cosas que Él no nos las ha abierto plenamente, pero algún día nos abrirá las que faltan por ser abiertas para nosotros entenderlas. Pero vamos ya caminando hacia adelante en las cosas que Él ya nos ha abierto para que nosotros las entendamos. Por eso es tan importante tener los mensajes en folletos, también en cintas, para poderlos escuchar. Los podemos escuchar en el automóvil o en el hogar. Cuando llegamos a la casa, podemos poner la grabadora y escucharlos. Y cuando nos acostamos a dormir, también podemos poner la grabadora y dejar un mensaje colocado ahí. Y aunque uno se duerma, nuestra alma y nuestro espíritu sigue escuchando. No hay ningún problema en cuanto a eso. Ahora, hay momentos pues que no conviene tenerlo, el mensaje colocado, si es que está con su esposa, en asuntos íntimos, pero luego ya cuando ya van a dormir y ya es hora de todos apagar la luz para dormir, ya entonces pueden después poner de nuevo la grabación, si es que desean pues seguir estudiando y desean que la bendición de la palabra hablada de nuestro tiempo pues siga entrando por sus oídos y siga entrando
por todo su espíritu y pasando al alma, para que de ahí y ahí se abra también toda esa palabra revelada que ha venido para nuestro día. También para los grandes, para los adultos, pues también hay una bendición ahí en esa parte. Pero cada persona es la que tiene que decidir cómo va a recibir la palabra. O sea que nadie le puede obligar tampoco, sino que en la congregación se le suple el mensaje impreso y también grabado en cintas, si así lo solicita. En cuanto a las cintas, no sé si traiga la cinta o pague el gasto de la cinta. En cuanto al folleto, pues se supone o debe ser completamente gratis. Los folletos también dicen distribución gratuita. Y los hermanos pues vienen a la congregación para oír la palabra de Dios también en los videos y ven y escuchan toda la actividad que se le coloca en el video y ellos también colaboran, ellos ofrendan y diezman y nosotros pues no le vamos a estar cobrando por el folleto, los folletos que tienen el mensaje, pues ellos mismos son los que ayudan para que esté una congregación ahí funcionando en el lugar donde se haya abierto ese local para ese propósito. No vamos a ser como un padre que viene y trae la compra a la casa y después cuando sirven la mesa le dice a los niños, ese desayuno vale tanto, tiene que pagar tanto para que pueda usar ese desayuno. Y cuando llega la hora del almuerzo, le dice el padre de la familia, ese almuerzo vale tanto, tienen que pagar tanto si quieren comer. Y llega la hora de la cena y les dice, la cena está servida, pero tienen que pagar tanto si quieren comer ese plato que está servido. No vamos a hacer así. Dios le provee al padre de la familia y el padre de la familia provee a su familia, a sus hijos. No le va a estar cobrando por lo que es realmente una responsabilidad suya, el trabajar para obtener lo que necesitan para suplirle el alimento a sus hijos. Ahora los que trabajan y ganan y quieren cooperar con el padre de la familia, mira papá, aquí está mi colaboración. Y así pues, todos los que quieran colaborar con los gastos para las imprentas y para todo lo de que se hace en la obra para colocar el mensaje impreso en folletos y en tomos y así por el estilo, pues le damos la oportunidad porque pueden hacerlo, pero no le vamos a cobrar. Porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo damos a los hijos de Dios en la casa de Dios. Desde que comenzaron los mensajes a ser colocados en folletos, yo les dije en Puerto Rico y a Miguel y a todos que lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo demos al pueblo, sin cobrarle por los folletos al pueblo. Por el mensaje impreso, no le cobramos allá en Puerto Rico, sino que de gracia hemos recibido la palabra y de gracia la damos a las personas. Dios pues nos ha bendecido y hasta Miguel tiene, no sé, allá tú tienes una imprenta también en Puerto Rico, hasta Miguel tiene una imprenta en Puerto Rico, los jóvenes tienen otra imprenta también
y Dios pues nos suple. Y no he oído que los jóvenes cobren por los folletos, ni Miguel tampoco allá. Y Dios pues sigue bendiciéndonos. Ya nos está dando también hasta más terreno. Miguel yo creo que les habló o no les habló. Y nos está bendiciendo grandemente. Y esperamos que Él nos dé grandes bendiciones conforme a lo que Él ha prometido. Porque lo que deseamos es que lo que Él ha prometido, pues lo cumpla. Y para eso, pues nosotros tenemos que creerlo y nosotros lo creemos. Ahora le damos la oportunidad a todo el pueblo de Puerto Rico también para que colabore con las imprentas, colabore también con todo el trabajo de videos y colabore también con los viajes misioneros que se hacen y que colaboren también con la compra que se haga de lugares, de terrenos o de locales. Y así es en cada país. Todos los hermanos tienen la oportunidad de colaborar de acuerdo a el deseo que tengan en su corazón, sin obligarlos, sino dándoles la oportunidad, porque es un privilegio grande trabajar en la obra de Dios. No es una carga, sino un privilegio y bendición. Desde ese punto de vista bíblico, es que nosotros vemos todas esas oportunidades que hay para los hermanos para trabajar en la obra de Dios, sin obligarlos, sino dándoles a conocer las oportunidades de trabajo en la obra de Dios que hay y cómo trabajar en ella. Ellos, cada uno se encarga de hacer su parte en la forma ordenada en que se les dé a conocer. Así es que podemos ver que en la obra de Dios hay mucho trabajo en todos los países, pero algún día todo este trabajo terrenal en estos cuerpos terrenales terminará, porque nos vamos a ir a vivir al cuerpo eterno y ya cuando estemos en el cuerpo eterno ya veremos cómo vamos a trabajar allá. Pero ahora vemos cómo tenemos que trabajar estando en este cuerpo mortal corruptible y temporal. Así es que, adelante trabajando en la obra de Cristo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que recibirá su justa recompensa y siempre teniéndole el alimento espiritual a los hermanos en las congregaciones a tiempo, que no tenga que esperar al año que viene para tener los videos en su congregación. Cada ministro debe tener sus equipos y debe tener sus videos y estar al día con esos videos y tenerlos al día pasándole los videos, no cansarlos hablándoles y después cuando ya están cansados ponerle un video. Más bien deben tener el devocional y la introducción, los anuncios que tengan también y la introducción al video, el tema que van a ver y todo, y pasarlos para que vean el video y así sean alimentados y que puedan regresar después temprano a sus hogares, porque ellos a lo que van es a glorificar a Dios, a alabar a Dios y a recibir su alimento espiritual. No podemos perder tiempo. Yo, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando no tengo un mensaje para darle al pueblo, ¿saben lo que hago? Le digo a los muchachos que le pongan
un video, ellos me dicen, ¿cuál? Ellos me dicen, tenemos tal y tal y tal, ponle tal video. Y yo estoy allí con ellos, aunque esté en la oficina allí, y tengo el televisor puesto y estoy también estudiando y estoy a la misma vez escuchando todo lo que está siendo hablado en ese video. Y después, al final, cuando termine el video, yo salgo y saludo a la congregación y 2 o 3 palabritas de saludo y termina, y paso la parte al director de cánticos para algún cántico y para que termine. O sea, no me voy después a ponerme a hablarles a ellos, sino que ya termino. Y si les hablo un poquito es de lo que fue hablado en el video. Y les digo ya para la próxima ocasión, próxima actividad, ya estaré de nuevo con ustedes. Así es que tenemos que aprovechar bien el tiempo para que la palabra llegue a nuestra alma y se haga realidad en nuestra alma. Yo algunas veces también, o sea, cuando hago así, que le digo que coloquen un video, yo también soy alimentado cuando estoy escuchando ese video. Y escuchando, se me abre más la escritura sobre esas cosas que están siendo habladas y sobre otras que necesitaba obtener más conocimiento. Así es que yo mismo aprovecho escuchando esa palabra, esos mensajes otras veces, y me pongo a leer algún mensaje y ahí me viene más luz de parte de Dios acerca de diferentes temas que se tratan en cada mensaje, aunque gira todo alrededor del tema principal que fue dado, pero dentro de un mensaje hay mucha revelación acerca de muchos otros temas, aunque para esa conferencia todo está girando alrededor del tema que se le colocó, pero podemos ver que también hay muchas cosas que están relacionadas a otros temas de los cuales ya se habló. Bueno, por ejemplo, tenemos temas bíblicos, tenemos el tema de la segunda venida de Cristo. En casi todos los mensajes ustedes encontrarán algo acerca de la segunda venida de Cristo. Tenemos también el tema de los ángeles del Hijo del Hombre. En casi todos los mensajes ustedes escucharán algo acerca de los ángeles del Hijo del Hombre. Tenemos también el tema de la gran voz de trompeta, trompeta final o trompeta de Dios. Y en casi todos los mensajes ustedes escucharán algo acerca de ese tema. Y tenemos el tema del día postrero y los días postreros, y casi siempre escucharán algo acerca de ese tema. Y a medida que vamos escuchando algo acerca de cada uno de esos temas, se nos va abriendo más ese tema, esa palabra, y vamos obteniendo más y más luz acerca de ese tema. Por ejemplo, ¿y cuántos sabían que los días postreros eran los 3 milenios postreros, quinto, sexto y séptimo? No lo sabíamos. Y que el día postrero del cual habló Cristo, el día postrero delante de Dios, que era el séptimo milenio, no lo sabíamos, pero ya lo sabemos. Y que la cuarta vigilia era la vigilia en donde la segunda venida de Cristo tenía que ser cumplida. Eso no estaba revelado en ningún tiempo pasado, pero estaban los tipos y figuras ya establecidos. Pero ahora sí sabemos que la cuarta vigilia es la vigilia para la segunda venida de Cristo y es la única vigilia que es de día. ¿Por qué? Miren, cuando hay los guardias que colocan en, digamos, un banco o un edificio que estén construyendo, ustedes saben que colocan guardias durante la noche
vigilantes, tienen que estar vigilando, no es para que vayan y duerman allá en ese sitio, sino para que vayan a vigilar. Pero también tienen guardias de día que están vigilando. De esos mismos guardias, a unos les toca el turno de noche y a otros les toca el turno de día. Y ahora, vean ustedes, a los de las 7 edades de la iglesia les tocó el turno de la noche, con el ángel mensajero de cada una de las edades. Y ahora a nosotros nos toca el turno de la mañana, de la cuarta vigilia. O sea, de ese ciclo divino en donde tenemos que estar vigilando. No es un tiempo para estar durmiendo, sino para estar vigilando, para recibir todas las bendiciones de Dios. Y este es el ciclo en donde la segunda venida de Cristo tiene que hacerse una realidad para todos los hijos de Dios que estarán vigilando en la cuarta vigilia. Los que no están vigilando, pues están durmiendo y no verán el cumplimiento de su venida. ¿Y cuántos sabían que la cuarta vigilia tiene 3 horas y que cada hora de ellas representa 41 años con 8 meses y que las 3 horas de la cuarta vigilia, porque cada vigilia tiene 3 horas. Ahora, esas 3 horas de la cuarta vigilia, vean ustedes, para nosotros en la cuarta vigilia, en el día postrero, ya que el día postrero delante de Dios es 1000 años para los seres humanos. Un día delante de Dios es 1000 años y el día postrero delante de Dios es el 7º milenio. Y ahora, si un día es 1000 años, 3 horas son 125 años. Esa es la cuarta vigilia en el día postrero. Y ahora a nosotros nos ha tocado vivir en esa cuarta vigilia, en esos primeros 125 años del 7º milenio. Y usted ni yo escogimos vivir en este tiempo. Dios lo escogió para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y nos ha colocado en su casa, en su iglesia, para que seamos fieles, como Moisés fue fiel y como Jesús ha sido fiel en su casa, y los ángeles y mensajeros de cada edad también. Ahora a nosotros nos ha tocado ser fieles en la casa de Dios, en este ciclo divino de la cuarta vigilia, en el día postrero. Y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que adelante trabajando en la obra de Cristo con amor divino todos los días de nuestras vidas. Y pronto seremos nosotros transformados cuando los muertos en Cristo resuciten. Seremos transformados juntamente con nuestros amados hermanos de nuestras congregaciones. Que Dios les bendiga y les guarde nuevamente con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.